Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Soy el profe Marcelo y esta es la materia Motor de Juegos 2, Escenarios y Niveles. Bueno, llegamos a la clase 13. En esta clase vamos a seguir practicando con el tema de este jueguito que estábamos haciendo, la estampida de animales, y vamos a ver que el tema en general, digamos, es jugabilidad básica, y el tema en particular que vamos a ver hoy es cómo crear objetos aleatoriamente en el escenario, ¿sí? en la escena del juego, en que me aparece en ventana de que se está cargando el Unity, ¿no? Entonces, en particular, hoy vamos a ver cómo crear objetos en forma aleatoria. Recuerden que hasta el momento tenemos en la escena el jugador principal que le lanza comida a los animalitos. Los animalitos que aparecen, que ya pudimos hacer que aparezcan, son todos prefab, tienen comportamiento. Y ahora tenemos que ir un pasito más y hacer que los animalitos aparezcan por sí solos y en cualquier posición al azar, en forma random, ¿sí? Bueno, muy buenas noches a todos los que están ingresando. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver un poquito estoy buscando, acá está. Uy. Acá está. Voy a compartir pantalla. Bien, y acá ustedes tienen la clase 13, creando objetos aleatorios, ¿sí? Con una imagen de lo que vamos a lograr al final, de que los animalitos aparezcan aleatoriamente y empiecen a correr hacia el jugador. Bueno, abajo van a encontrar, como siempre, la asistencia a la clase, que se va a activar cuando termine la clase. Y abajo de la asistencia, esto quería mostrarles y avisarles, está el primer examen parcial, ¿sí? Este examen parcial va a estar abierto hasta el próximo lunes a las 7:55, un poquito antes de que empiece la clase, porque la próxima semana voy a activar el recuperatorio, ¿sí? Tienen 3 intentos, son 10 preguntas sobre todo lo que vimos, serialización, el tema de diseño de niveles, y todo lo demás, ¿no? Todo lo que vimos en las clases anteriores, bueno, de eso se trata este parcial. Recuerden, va a estar activo hasta el próximo lunes, un poquito antes de que empiece la clase, hasta las 8 menos 10. Y luego se va a activar el recuperatorio, ¿sí? Bueno, es importante que aprueben el parcial y no se olviden de hacer la asistencia a las clases. Yo me había olvidado la semana anterior de activarles la asistencia al taller de la clase 12, que lo activé hoy, y a la asistencia de la clase 12 también, que hoy se los activé. Por favor, también completen la asistencia de la clase 12 y del taller 12, ¿sí? No se olviden de eso, por favor, que están abiertos también una semana. Bueno, y hoy también va a estar abierto esto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? A ver qué dicen. Ahí está saludando Ramiro. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Bien, entonces recuerden, tanto la asistencia como el parcial se van a activar cuando termine la clase, ¿sí? Lo completa. Bueno, vamos a seguir. Recuerden que estábamos con que es programador junior. Estamos siguiendo el de la no con el Unity 6, sino con el otro, con el 2021, ¿sí? Así que vaya. Ramiro, a propósito de asistencia, sí, la clase 12, hoy les habilité, los de la semana pasada, sí, no me había dado cuenta que no se lo había habilitado, así que se los habilité hoy. La clase 12, eso les acabo de mostrar. La clase 12 y el taller 12 están habilitados por una semana, ¿sí? Hasta el lunes que viene, junto con la asistencia de la clase de hoy y la clase 13.
Bueno, estábamos con este, que era el programador junior, y nos toca hacer esta parte, estampida de animales aleatorios. Así que para aleatorios significa al azar, que pueden aparecer en cualquier parte. Para eso lo que se utiliza es un generador de números pseudo aleatorios, porque todo lo que hace la computadora, digamos, responde a un algoritmo, y un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos, una secuencia finito para realizar una tarea, para resolver un problema. En este caso es simular una generación de números aleatorios, como por ejemplo tirar los dados, sacar una carta de un mazo de cartas, sacar una bolilla de una bolsa con bolilla, como cuando se juega el bingo. Esos son eventos aleatorios, donde conocemos los posibles resultados, porque si en la bolsa tenemos 100 bolillas numeradas del 1 al 100, o sea, ¿qué vamos a sacar? Si sacamos una bolilla, vamos a sacar una bolilla entre el 1 y el 100. Conocemos, pero ¿cuál vamos a sacar? Entra a correr las probabilidades. Igual cuando lanzamos una moneda sale cara o cruz, pero ¿qué va a salir? Entonces viene la apuesta. O cuando lanzamos un dado, sabemos que puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Sabemos cuáles son los resultados posibles, pero no sabemos cuál va a ser el próximo resultado. Por eso es aleatorio. Por ejemplo, cuando lanzamos un dado, sabemos que no puede salir un 10, porque los dados están del 1 hasta el 6. Sabemos cuáles son los posibles resultados, pero no sabemos cuál es el resultado que va a salir en la próxima tirada. Por eso es que se hacen apuestas, se juega. Bueno, en informática existe algo que se llama la generación de números pseudo aleatorios. Hay una función que es la función random, que es una función que se implementa de diferentes maneras, y lo vamos a utilizar acá. Bueno, a ver, permítanme, voy a ir cargando el prototipo. Uy, ahora estoy en la duda, ¿cuál de los dos era? Debe ser este, a ver. Porque el que estaba con la versión 2021, que es el que estamos siguiendo. ¿Sí? Claro, con la 2021. Bueno, acá el tutorial nos muestra, y justamente acá, fíjense el primer video, Random Animal Stampede. O sea, estampida aleatoria de animales. Crear un administrador de distribución. Spawn es distribuir. Entonces, ¿cuál es la idea esta que yo les decía? Hacer que los animalitos aparezcan aleatoriamente por la pantalla y empiecen a correr hacia el jugador. ¿Qué pasa? Que veía muchas palabras en inglés y digo, si estamos en español, sí. Claro, descripción general. Nuestros animales prefab caminan por la pantalla y se destruyen al salir de los límites. Eso es lo que programamos en la clase anterior, ¿sí? Para que no sigan existiendo por siempre, igual que la munición, que la comida que lanza el jugador hacia los animales. Pero no aparecen en el juego a menos que lo arrastremos. Claro, tenemos que arrastrarlo y entonces empezaron a caminar. En esta lección haremos que los animales aparezcan por sí mismos, o sea, que aparezcan solitos, en un lugar cualquiera, en un lugar aleatorio de la pantalla, pero obviamente dentro de lo que es el terreno de juego, dentro de lo que es el círculo mágico. Hablando de eso, bueno, tuve una serie de urgencias la semana pasada, pero ya casi estoy terminando los videos para... ¿Se acuerdan del libro este que habíamos hecho, diseño de niveles de Unity? Ahí se los estoy traduciendo. Y ya dentro de poco, Dios mediante, este fin de semana ya los publico. Y les voy a colgar los enlaces aquí en la clase 13 para que lo puedan ver. ¿Sí? De todos modos van a estar en mi canal también. Y ahí también lo pueden acceder. Así que... Y van a ver, hay varias sorpresitas. Así que bueno, ya se los comento. Ya si publico este fin de semana, ya se los publico el próximo lunes. Bueno, dice, para ello vamos a hacer que aparezcan en un lugar aleatorio en la parte superior de la pantalla, dentro del
terreno de juego. Y para ello crearemos un nuevo objeto y un nuevo script para gestionar todo el proceso de generación. Resultado del proyecto, dice. Cuando el usuario pulse la tecla S, un animal elegido al azar aparecerá en una posición aleatoria en la parte superior de la pantalla, caminando hacia el jugador. Y bueno, eso es un comportamiento, y ese es un comportamiento que tenemos que generarlo. Acá hay un video, empezamos a verlo. Awesome. So our project's in a really good place right now. You can see when we play our game, as our food and as our animals leave the scene and leave the player's view, they get removed. Same thing whenever we create these pizzas on our own. Now, one of the things that we have to fix is we need to be able to make animals spawn in our scene, and we need to be able to make it do randomly, so that way it's a little bit more challenging. So we're actually going to use some code to be able to do that. So what we're going to do... Bueno, quería pausarlo. Bueno, ahí se fijaron que para agregar nuevos animales lo que hace es los arrastra como prefab y los coloca. Bueno, obviamente cuando el juego esté terminado no le vamos a pedir al jugador que arrastre los animales para que aparezcan, sino que tenemos que hacer que aparezcan aleatoriamente al azar por la pantalla. Bueno, eso es lo que nos va a explicar acá. On the right side, we're going to right click in the hierarchy and we're going to create empty. Now we've created an empty game object. Observen esto. Lo primero que hace es crear un empty game object y seguramente ahí va a agregar el script manager para que aparezcan los animales en forma aleatoria. Bueno, sigamos la clase mejor. And we'll use this game object to actually store our script. Ahí está. We're going to actually call this game object our spawn manager. Spawn es una palabra, a ver, vamos a minimizar esto porque en definitiva me está... Spawn es una palabra en inglés que significa distribuir, desparramar. O sea, es para Spawn Manager, sería el administrador o el gestor de distribución de los animales, de las cosas que van a aparecer al azar en la escena. Because this is what we'll be using to actually manage all of the spawning of all of these animals on the screen. Now we're going to need an actual script to be able to spawn all of these animals in random locations in our scene. So in our scripts folder, we're going to right click on it and we're going to create a C# script. And we're going to call this script our spawn manager. Now we're going to attach our spawn manager script to our spawn manager game object. And so if we click on the spawn manager, you can see that we've now... Presten mucha atención. Normalmente esto es algo que se usa muchísimo. Usamos un empty game object, o sea, un game object vacío, para agregarle un script en general que va a controlar algo, que va a gestionar algo dentro del juego. Y esto es muy común, por ejemplo, que aparezcan los enemigos, que en definitiva es eso, ¿no? Los animalitos serían como los enemigos que van hacia nuestro jugador. Y queremos que aparezcan aleatoriamente. Quizás por ahí pongamos alguno en una posición fija, puede ser también, ¿por qué no? Pero normalmente lo que se hace es distribuirlos al azar, aleatoriamente dentro del terreno del juego. Y entonces esto es muy común. Creamos un game object vacío, un empty game object, le damos un nombre adecuado, si quieren Spawn Manager, si quieren se lo ponen en español, no hay problema con eso, siempre que recuerden cómo van haciendo las cosas, y hacen un script, y ese script lo agregan acá. También lo mismo sucede con el sonido. Por ahí tienen un lugar y bueno, ponen empty game object y ponen controladores de sonido, por ejemplo de audio, para que se activen o para que salga el audio ambiental de toda la escena, o para que se activen ciertos audios. Por ejemplo, si hay una fogata en un lugar, poner una fuente de audio en esa fogata, y a medida que el jugador se va acercando va a ir escuchando más fuerte el audio de esa fogata y cosas así. Bueno, esta es una técnica muy utilizada para justamente darle comportamiento a los objetos del juego. O sea, creamos un game object empty, le damos un nombre y le asignamos un script, y eso es todo. Ese game object, por supuesto, va a tener una posición, lo podemos poner en cualquier lado,
y va a hacer algo. Bueno, sigamos con la Attach the explicación del script to it. tutor. You can see where our spawn manager is in our scene, right in the center. It's invisible because it doesn't actually exist, so you can't see it on the player screen, but we know it's there, and that's how we'll be making all these animals spawn. So if we double click on Spawn Manager, now our Spawn Manager script opens up in our IDE, and what we're going to do is create a new variable. Now, just to see what this game object does, we'll make it public for now. And we'll make this a game object because it's supposed to store our animal. And now what we're going to do is we're going to use something called an array to store all of the different animals that we have. Now, the way that you would use an array when you're programming is you would actually use our square brackets. So instead of pressing Shift to create those curly brackets that we would use in all of our statements, instead, we're just going to press the square brackets, and these two side by side means that we've created an array. Now, an array in programming is something that you can use to store multiple objects, multiple variables inside of. So, bueno, acá habla de un array, lo traducen por matriz, en realidad es un arreglo. Arreglo que podemos traducirlo por vector. Lo que pasa, bueno, si entramos a jugar con algunos conceptos matemáticos. El vector por lo normal tiene una dimensión, pero pueden ser vectores n-dimensionales. En general, el vector de 2 dimensiones se lo llama matriz y el vector de 3 dimensiones es una matriz cúbica. El vector de 2 dimensiones sería una matriz plana. Pero podemos tener matrices, vectores con mayor cantidad de dimensiones que se utilizan para diferentes cosas, como los quaternion, por ejemplo, que se usan mucho acá en videojuegos, que es para la ubicación y para rotar dinámicamente un objeto. Pero a ver, vamos de nuevo. Acá está creando un array, un arreglo de GameObject, por eso usa los corchetes. ¿Por qué hace un arreglo? Porque los animalitos son varios, no es un solo tipo de animal. Recuerden que tenemos el zorro, el ciervo, el alce, y no me acuerdo qué otro animal. Hay varios animalitos, creo que había... ¿qué más había? Ya no me acuerdo. Bueno, pero son varios animalitos y tenemos que seguramente seleccionar entre esos animales, pero tenemos que sacarlos de algún lugar y lo mejor es ponerlos justamente acá en un vector, en un array o en una matriz. También algunos hablan de matriz de una dimensión, matriz de 2 dimensiones o vector de una dimensión, vector de dimensiones. En programación más que nada hablamos de arreglos. ¿Y cuál es la cuestión? Porque todos tienen un índice. En primer lugar, no sé, irá el zorro, en segundo lugar irá el alce, en tercer lugar el ciervo y así. Todos tienen un índice para poder acceder a eso. Bueno, esa aclaración les quería hacer para que vayamos siguiendo a mi instructor. Say we had something like a bookshelf, Ahí está. and we had 4 different shelves, and so those shelves we would use to store all of our books onto. We'll call this array animal prefabs, so that way this array stores all of our animal prefabs that we've created. Now, the way that you would read this line is that we have a public game object array of animal prefabs, or an array of game objects which we'll call animal prefabs. An easier way to see this is if we actually go back into Unity after we save. Now, in Unity, you can see that we've created this public game object in our script. And if we go to our Spawn Manager, underneath Spawn Manager, you can see this Animal Prefabs drop down. So if we expand it, now you can see that's asking us for our size. Entonces ahí lo que nos muestra es que creó ese arreglo, ese vector, esa matriz de Animal Prefabs, y que por el momento está vacío, pero nosotros podemos llenarla justamente con los animalitos que tenemos, porque los animalitos son prefabs, ¿sí? Ahí está el ciervo, el zorro y el alce, justamente. Entonces lo podemos llenar a ese array, a ese arreglo con estos animales. So this is the number of items that we actually want to store in our array. So for example, say we want to store
4 items, it'll ask us what 4 things we want to store. Now, if you're in a newer version of Unity, the size field will actually be over here if you want to enter the number manually, or there's this little plus and minus button that you can click on to add or remove items one at a time in the array, but it's basically the same. All of these different elements are all Bueno, ahí nos muestra cómo todos los arreglos tienen un tamaño, ese es el size, y tienen los elementos, que hay que colocar también los elementos, que hay diferentes formas de acuerdo a la versión de Unity que uno esté utilizando, ¿no? of the different boxes that we can put our game objects in. If I were to change this to something like 3, in Unity, it would actually change the size of our array as we need it. Because we only have 3 animal prefabs, we only need to make the array a size of 3, so then that way our array can store 3 different game objects. So what we'll do is we'll left click and drag each of our prefabs into one of those element boxes. Bueno, y ahí va arrastrando cada uno de los animalitos a su ubicación en el array, en la matriz, And now all en el the vector. animals are stored in this array that we have in our spawn manager script. So what you're going to do is you're going to create an empty game object yourself called spawn manager, and then you're going to go create another script called spawn manager, and then in your IDE under the spawn manager script you're going to create your own variable called game object, and you're going to use these 2 square brackets to be able to create an array, and we're going to call that array animal prefabs. And then back in Unity, you're going to go to your spawn manager, open up the spawn manager script, expand the animal prefabs dropdown, Ah, change the size to poner 3, el tamaño and then you're going to correspondiente. drag your prefabs from your project window into each of these boxes for each element. Now it's your turn. Ah, me parecía que había más animales, solamente hay 3. Bueno, vamos a ver. Entonces, a ver, acá ya tengo creado. Ah, me parece que era la otra. A ver. Ah, sí, es el otro. Bueno, a ver, denme un minuto. Voy a cerrar esto. Vamos a abrir el otro. A ver, estoy abriendo bien. Los vectores se utilizan muchísimo porque nos permiten almacenar objetos del mismo tipo. En este caso estamos almacenando los prefab de los animales. Y están en una estructura a la cual podemos acceder a través de un índice. Y lo bueno de eso, al tener un índice, podemos hacer algunos cálculos matemáticos. Entre ellos, elegir al azar uno de ellos y ubicarlos a través de su componente transform en alguna parte del juego. Ah, aquí está el juego que teníamos hecho. Ah, están escribiendo, a ver, veamos qué dicen acá en el chat. ¿Qué dice Ramiro? Ahí mandó un... Ah, pero si es de la clase 9 ya no está disponible. Obviamente la clase 9 ya pasó hace rato. Estamos en la clase 13. Yo se las voy numerando. Ahí lo que está mostrando una asistencia a la clase 9 es así, obviamente ya está cerrado. Recuerden que los cuestionarios de asistencia están solamente una semana, no están más. Ah, pero si lo has hecho no te hagas problemas, está tomado. Si lo has hecho no te hagas problemas, Ramiro, que está tomado. Bueno, ahora sí, están viendo mi editor de Unity. Ahí ven. Bien, entonces fíjense que, a ver, si le damos play, epa, ¿qué pasó? Acá me molesta esta barra, a ver, la voy a poner acá abajo. Ah, que se me desactivó el audio, dice. ¿Me están escuchando o no? A ver, porque ahí me dice que se me desactivó el audio.
Si se ve el editor me dice gracias Máximo. Buenísimo. Entonces hasta ahora lo que teníamos era esto, ¿sí? Como dice acá el instructor, que podíamos poner, pero para que sigan apareciendo los animales teníamos que arrastrar. Tenemos ahí el zorro, qué sé yo, ¿sí? Pero no aparecen aleatoriamente. Lo que sí hacen es desaparecer una vez que llegan a un límite, ¿sí? Igual que si lanzamos la pizza, ¿sí? Cuando llega al límite, observen arriba, cuando llega al límite, bueno, logramos hacer que desaparezca, ¿sí? Porque si estamos disparando un montón de pizzas, para que no aparezcan, para que no queden existiendo indefinidamente. Bueno, esas cosas ya las teníamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, lo que decía acá el instructor, vamos a crear un empty game object que lo vamos a llamar spawn manager. Y dentro de script vamos a crear también, así lo llamaba, ¿no? Spawn manager. Lo llama del mismo nombre, para juntarlo a ese empty game object. Entonces acá en script hago clic acá abajo en la carpeta de script, ¿sí? Luego acá create mono behavior script y lo vamos a llamar también spawn manager. Vamos a hacer esta primera parte que nos indica que vamos a crear esta variable pública, que es un array. Para crear un array, justamente lo que hace es utilizar fíjense que ya me va autocompletando. Bueno, le decimos game object. A ver, vamos. Y lo que tenemos que hacer es colocar corchetes, ¿sí? Los corchetes son los square brackets, o sea, estos cuadrados, porque no confundir. Tenemos los paréntesis, que son estos, serían los round brackets, y tenemos las llaves, que son curly brackets. Fíjense que las llaves son las que utilizamos aquí en los métodos, ya las venimos utilizando, ¿sí? Las llaves, ya, eso es para los bloques de sentencia. Los paréntesis, en cambio, lo usamos para pasar parámetros a los métodos. Cada uno tiene una utilización, un sentido distinto. Eso hace a la sintaxis de lo que es el lenguaje de programación C#. Bueno, game object, y ¿cómo lo llamamos? Algo de animal prefab era, ¿no? Animal prefabs, sí, así lo vamos a llamar. Entonces le vamos a poner ese nombre, animal, usando la notación del camello, como siempre, prefabs. Entonces ahí le hemos declarado que vamos a utilizar justamente no un solo game object, porque acá estos square brackets, estos corchetes, me están diciendo que esto es un array, que es un arreglo, que es una matriz, que es un vector de animal prefabs, ¿sí? Es un vector de tipo game object, que lo vamos a llamar animal prefabs, porque ahí vamos a almacenar los prefabs de los animales. Guardamos esto, hacemos control S o hacemos archivo guardar, como a ustedes les guste más, ¿sí? Y volvemos al editor y si vamos, no lo agregué. Bueno, yo selecciono el Spawn Manager, agrego, ¿sí? el script, y fíjense que acá me aparece Animal Prefabs, ¿sí? Animal Prefab me dice tiene 0, me aparece un poquito distinto, pero el instructor mostraba ahí que había dos opciones, siempre depende de la versión de Unity que estén utilizando. Bueno, acá me dice que hay 0, entonces le ponemos 3 porque va a tener 3 elementos,
Y acá tenemos el elemento 0, 1, 2. Bueno, elemento 0, o sea, el índice 0, el 1 y el 2. Porque siempre van a ir desde 0 hasta n-1. O sea, si el vector tiene n componente, en este caso n es igual a 3, entonces vas desde 0 hasta 3 menos 1 hasta 2, que son las 3 componentes. Esta es una cuestión que todos los lenguajes C, C++, C Sharp, todos los C, siempre los arrays, los arreglos, los vectores, las matrices, los índices, empiezan en 0 y van hasta n-1, pero eso implica que tienen n componentes. Bueno, en este caso son 3, y ahora lo que tenemos que hacer es buscar los prefabs y buscar los animalitos. Por ejemplo, ahí tengo el fox, que sería el zorrito, ¿sí? Ahí lo vemos, el zorrito, el moose, que es el alce, y el stag, que, bueno, un ciervo. Bueno, ya, pero volvamos acá, estamos en el Spawn Manager, le pusimos el zorrito ahí, vamos a ponerle el alce, el moose, y el stag, que sería el ciervo. Entonces ya tenemos un vector. Fíjense que los vectores, eso es lo bueno de los vectores, las matrices son componentes del mismo tipo de datos, pero no solamente se reducen a números. Van a ver que vamos a usar muchos vectores. A veces también podemos tener un vector de sonidos, de animaciones, de lo que sea, y después con eso trabajar a través del índice, a través de la programación. Esto nos va a facilitar la programación. Bueno, hasta ahí tenemos los vectores y todo lo demás. Lograron completar este paso. Vamos a ver volvamos al tutorial. Ya está. Ahora el siguiente paso es generar un animal cuando se pulsa la tecla S. O sea, tecleamos S y tiene que aparecer un animal. Hemos creado un arreglo y le hemos asignado a nuestros animales, pero eso no sirve de mucho, claro, no hace nada hasta ahora. Hasta que tengamos una forma de generarlos durante el juego. Entonces vamos a crear una solución temporal, un paso intermedio, para elegir y generar animales. Bueno, acá va despacito, eso me gusta, para que se vaya entendiendo. Así que, a ver. Vamos a ver qué dice. Alright, so we've created our spawn manager and given our spawn manager an array so that we can hold each of our different animal prefabs. But that doesn't really do us any good because we can't actually spawn anything now. So we're going to create something in our code so that we can actually spawn these animals. Going into our IDE, inside of our update method, we're going to use an if statement like we did before to create all of the different pieces of food that we were throwing into our scene. And we're actually going to use a key code to be able to spawn all of those animals. So if we use our input manager, we're going to get the key down for when our player presses a key. And this time we're going to use another key code. And we're just going to use S on our keyboard because we're not going to use that to move right now. And then if we type our curly brace and press enter. So now that we've created a way to actually get player input to be able to spawn these animals, we now need to actually spawn these animals. So we're going to use the instantiate method that we use to be able to create all of our different pieces of food. And we're actually going to use our animal prefabs array. Now, in Unity, the way that we're going to pull each of the different elements from our array of animal prefabs is actually using these elements over on the side here. So you can see element 0 is the animal doe, element 1 is our fox, and element 2 is our moose. So in our code, each one of those numbers is actually how we can call each of those different animals. So, for example, if I use 0,
this should give us our doe. And now we're going to need a place to actually create this animal. So in our case, we're just going to spawn the animal just above the screen that the player can see. So using a vector 3 for our position. We don't need it to be anywhere on the X. We don't need it to be flying in the air on the Y. And since our top bound was set to 30, we'll just spawn the animals at 20 for now. And we need to make sure that the rotation of those animals is properly set up, so we'll use our animal prefabs again. Use those square brackets, and we'll use 0 for now, and then we'll get the rotation of that animal. So if we save, and we go into Unity, so our doe is element 0, and when we press play, and we press the S key, you can see that a doe spawns every single time. So in our code, to make this a bit easier to control and so that we don't have to keep using this 0 every time, we're going to make a new variable, and we'll call it public for now so that we can interact with it in Unity. Now, in this case, we're actually going to make this number an integer because it has to be a whole number. If we actually try and use a float, then our array will get very angry at it. Ahora, claro, ahí lo que hizo, como le puso animal prefab 0, y el 0 en su caso, el primer elemento era un ciervo, bueno, una cierva. Entonces cada vez que apretaba la S siempre aparece una cierva. Ahora va a cambiarlo por una variable, o sea, esto está hardcoded, cuando pone el valor, va a poner una variable, y esa variable también automáticamente se va a generar con un número aleatorio para elegir cualquiera de los 3 animales. Eso es lo que va a tratar de hacer ahora. And we'll call this the animal. Los índices de los vectores, los índices de los arrays, de los arreglos, de las matrices, siempre son números enteros, los índices. El contenido, como van viendo, es otra cosa. Index. El índice del animal, animal index. Now, in an array, each of these different numbers is actually called the index. And so, in this case, because we didn't assign this a value, it'll just be 0. So we can just remove the zeros. Bien, ahí los cambio, pero... And if we save, now in Unity, you can see that we have our animal index here. So when we press play, claro, por defecto se inicializa 0. whenever we press the S key, you Aparece can see that does spawn in the scene. If we change our animal index to 1, va a aparecer otro and we animal. press S now, Los we have these zorritos. foxes that spawn. And when we change our index to 2, it'll be pulling from element El 2, so we should have o sea, mooses el that alce. spawn. Van a aparecer Now we have a los- whole herd of moose going down the screen. One Bien. thing to note is if we make the animal index 3, and now if we press S, No tiene nada porque está you fuera de can los see all límites the de way la at the matriz. bottom of the screen that we're actually getting an error. You can tell it's an error because it's got this big red exclamation point and all the text is red. And this is telling us that the index was out. Claro, porque los índices de la matriz van de 0 hasta 2, de 0 hasta n-1, por eso es importante. N es 3, entonces n-1 es 2, o sea va de 0 hasta 2. Si le da un valor 3, 4, 5 al índice, obviamente no hay elementos en esos índices, por eso le da el error. Por eso hay que ser cuidadoso y manejar siempre los límites del vector. Outside the bounds of our array. Now, because we don't have an element 3, and we're trying to get an element 3, our array doesn't like that. However, if we put this back to 2, and now if we spawn animals, it works perfectly fine. Y aparecen los alces. So always make sure that you keep your index inside the size of your array to call the proper element. So now what you're going to do is in your spawn manager script, you're going to create another variable for the animal index so that we can find each of the different elements in our array.
And then in our update method, you're going to create an if statement to get the key down whenever the player presses the S key. And when they do that, you're going to use the instantiate method to create an animal prefab using the selected animal index. You're going to spawn it at 0, 0, 20, and then you're just going to make sure that the rotation of the animal is the same. And then in Unity, to test it out, you're going to go into play mode. And then when you press S, you should see animals spawn. And if you change the animal index to 0, 1, or 2, then you'll see different animals spawn. So, now it's your turn. Bien. Bueno, vamos a poner en práctica esto de generar animales cuando tecleamos S. Bueno, vamos aquí. En realidad tenemos que ir al script en Visual Code. Entonces lo primero que nos decía, vamos a crear una variable pública para el índice de los animalitos, ¿sí? Esta va a ser integer. Recuerden que siempre los índices de los arrays, de los arreglos, ya sean vectores o matrices, siempre los índices van a ser integer, ¿sí? No así el contenido, porque fíjense que acá hicimos un arreglo de GameObjects, ¿sí? Bueno, animal index era este. Nada más, cuando no le inicializamos, por defecto se inicializa en 0. Y ahora en update, y vamos a colocar el if, ¿sí? Y acá fíjense que ahora ya me quiere poner si el animal index es igual a 0, pero no era eso, sino que lo que vamos a utilizar es el tema del input manager, ¿sí? Para hacer input get key down, si presionamos la S. Bueno, esto es temporal nomás porque es para ir probando que la generación va funcionando, la generación de animalitos. Input, key down. No era get key, no era key down. Ah, no, get key down, mira. Era get key down. Y acá teníamos que poner keycode punto la S, ¿sí? Y cerramos y epa, ¿qué pasó acá? No, esto está mal. Vamos a poner acá lo que corresponde. Fíjense que acá el editor trata de ir autocompletando, me insiste con el animal index, como acabo de declarar la variable pública esta animal index, quiere que la utilice, pero no la vamos a utilizar acá, sino que hasta ahora simplemente escribimos esta sentencia if y pusimos, si tecleamos la tecla S, algo vamos a hacer aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que aparezca un animalito. ¿Cómo hacemos que aparezca un animalito? Tenemos que poner instantiate. Epa, ¿qué pasó? Ahí está. Instantiate. ¿Sí? Y como se completaba acá. Instantiate animal prefabs con el animal index. Eso tenemos que hacer, ¿sí? Entonces abrimos. Y acá adentro ponemos, ¿qué es lo que vamos a instanciar? Animal prefabs, pero el animal prefabs es parte de un arreglo. Entonces si le poníamos 0 como hacía él, siempre me va a salir el que esté en la posición 0. En nuestro caso, si ustedes lo han hecho como yo, eso depende. En mi caso, en la posición 0 siempre está el fox, o sea, el fox, el zorrito, ¿sí? El zorrito. A ver, lo vamos a hacer primero con la posición 0 y después le vamos a cambiar con el animal index, un poquito como él lo hizo, para que vayamos viendo paso a paso qué es lo que va ocurriendo, ¿no? Pero eso tenemos que decirle en qué posición va a ir. Entonces new vector, le damos esta posición, el new vector 30020,
y le damos ahí está. Y también tenemos que poner la cuestión de la rotación. Dice, tenemos que darle la rotación. Fíjense que ahí me pide un quaternion rotation. Entonces que de nuevo usamos el animal prefabs. Que está en la 0. Punto. Epa, ¿cómo era? Ah, transform rotation. Me faltaba eso porque tengo que hacer otra vez transform. Ahora sí. Rotation. Listo. Con eso siempre me va a aparecer el mismo animalito, que en este caso es el que está en la posición 0, pero queremos hacerlo aleatorio. Pero a ver, vamos a probar. ¿Sí? A ver, vamos. Bueno, sí, le demos play. ¿Sí? Y ahora, si oprimo la S, fíjense que empiezan a salir los zorritos. ¿Sí? Porque es el único animal que tengo, el que está en la posición 0. Si cambiamos el índice a 1, ¿sí? Acá le cambié animal index a 1 y ahora oprimo la S, ahora me aparece el otro animal, que es el ciervo en este caso. Y si le cambio a 2, hay en el 2 con el mus y con el 1 como que me aparece el mismo. ¿Por qué? Como que siempre me aparece porque no le di el animal index todavía. Claro, porque acá en el Visual Code yo le puse 0, no me está cambiando de animal, justamente me está apareciendo solamente el zorrito. Entonces eso es lo que quería que vean, que justamente si yo le pongo el 0, el hardcoded, como se dice que va el valor dentro de la instrucción, no me es muy útil. Acá tienen que ir variables y por eso es que creamos esta variable animal index. Entonces ahora, para que aparezca el animal que yo voy eligiendo, cambio este 0 por el animal index, o sea, por el índice del animal. Y entonces ahora sí va a aparecer el animal que quiero que aparezca. Le damos play. De nuevo empezamos con el 0, que es el zorrito. A ver, vamos a eliminar estos animales porque ya no me están siendo útiles. Estos animalitos ya no son útiles porque ya estamos en el proceso de generación de los animalitos, sí, directamente. Ahí vamos a grabar. Recuerden grabar a cada rato para que no nos sorprendan los cortes de luz ni los apagones inesperados de la máquina, ¿no? Bueno, ahora sí, le damos play y cada vez que apretamos la S, ¿sí?, aparece un zorro porque estamos con el animal que está en la posición 0. Bueno, cambiemos a la posición 1. Entonces la posición 1, ahora oprimo y fíjense, aparecen ahora sí los alces, estos que tienen los cuernos así, esa cornamenta bien densa. Y si cambiamos con el 2 al índice 2,
En mi caso el índice 2, fíjense el stag, o sea el stag es este ciervo, ¿sí? Volvemos al 0, es el zorro, el zorrito, que incluso tiene una velocidad diferente. Recuerden que cada animal tenía una velocidad diferente. El alce era el más rápido, el más grande y el más rápido. Y también el ciervo, que tenía la velocidad intermedia. Bueno, hasta ahí vamos bien. Podemos generar, digamos, cualquiera de estos tres animales, y ahora vamos a generar un animal aleatorio y también en una posición aleatoria. A ver, este también ya no me sirve. A ver, perdón, este pedazo de pizza que sale al principio tampoco es útil, lo borramos, porque en definitiva ese pedazo de pizza tiene que salir cuando disparamos. Y ahí vienen los animalitos. Bueno, estamos pudiendo generar los animales paso a paso. Volvemos al tutorial. Hemos detectado la tecla, podemos generar a un animal, podemos elegir, y ahora lo vamos a generar en forma aleatoria. Dice, podemos generar animales pulsando la tecla S, pero con esto solo se genera un animal dentro del índice, o sea, siempre se va a generar el mismo animal, es lo que quiere decir. Tenemos que aleatorizar, hacerlo que sea aleatorio, que no sea siempre el mismo animal, para que al apretar la tecla S se pueda generar un animal cualquiera dentro del índice sin nuestra especificación. Y acá es donde entra el random. A ver, presten mucha atención. So we've made it so that we can choose one of the different animals to spawn from our spawn manager by using the index to select one of the animals in our array. Now there's a better way to do this, to be able to randomly select an animal that we need so that it can choose an animal without us telling it which animal we want. Now, what we're going to do is we're actually going to use another method in Unity called random. Now, before we get in... Random es un método que lo van a encontrar por todos lados. Genera un número aleatorio entre ciertos valores especificados. Yo tengo que decirle, por ejemplo, los índices del arreglo de animales van de 0 hasta 2. Entonces tengo que decirle que me genere aleatoriamente un número que puede ser 0, 1 o 2. Después, para la posición va a ser más amplia, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son los límites, no me acuerdo si eran 30, 50, bueno, ya después lo vamos a ver. Pero todo eso depende de qué es lo que queramos generar. Pero el método random siempre va a estar disponible. Into randomly selecting which animal that we want to choose, we're actually going to rearrange our code to make it a lot more structured and organized. So in the past, we've always put our variables at the top of our scripts. What we're actually going to do is we're going to take our animal index, and if we cut it with Control or Command X, and we go into our if statement and create a new line, and then we paste that line of code. Now you can see that our animal index is down inside of our method. You can actually remove this public. Now, where you put your variables in your script matters a lot. Typically, if you have a variable that you're going to use throughout your code, you should actually put it outside of any method, so that way I can actually use the animal prefabs down here in update, or I could use animal prefabs here in start if I wanted to. We've moved our animal index down into our update method. So the animal index variable can only be seen within this method. In fact, if we try to type in animal index into our start, our method has no idea of what we're talking about because it doesn't exist. Versus if we type in our animal prefabs, you can see that it auto-completes for our prefabs.
Claro, lo que hizo es sacar la variable este animal index, ya no es pública, ya no la ven todos los métodos, la colocó dentro del método update que se declara únicamente cuando se va a utilizar, para que no la vean los otros métodos. Es como una medida de seguridad, solamente declara las variables donde la vas a utilizar, para que no se pueda usar por error en otro lugar. Pero bueno, esto más que nada son cuestiones de programación y son cuestiones muy interesantes de programación. Sigamos adelante. So now, in our animal index variable is where we'll be selecting a random number that we can then use to select a different animal prefab from our array. Now, we're going to use something called random, which is a class used to generate random numbers, and we're going to use a method called range. El rango le va a dar. And so this will ¿En qué pull a rango? number between the first number that we select and the last number that we select. So in our case, the number that we want it to start at is 0 for the first element of our array, El and primer then índice we're del going to arreglo. set it to 3. Now, it's important that it's set to 3 porque son tres because elementos. it will actually count through 0, 1, and 2, but it won't use 3. The 3 is what we call an exclusive number, and so it won't actually use that number, but Claro, dice dónde empieza y cuántos elementos tiene. Entonces 0, 1 y 2. it will Bien, use it as the maximum number that it will go up to. So now if we save this, and if we go into Unity, and we press play, now whenever I press S, a random animal should spawn between the 3 different animals we have. claro. Recuerden que algunos animales, el zorro es el más lento y por eso los otros animalitos le toman ventaja. So now that we know that that works in our spawn manager script, we can actually clean this up a little bit. A really cool feature of arrays is that it can actually track the length of how large it is itself. So if we type animal prefabs for our array, and we type dot, we can get the length of the array. Esto es algo muy utilizado y en realidad está mejor que se haga de esta forma, como dice. O sea, el rango sabemos que va de 0 a 3 porque por un momento tenemos 3 animales. ¿Qué pasa si el día de mañana agregamos 2 animalitos más? El rango tendríamos que subirlo a 5. Y acá está de nuevo esto, no podemos estar acá cada vez que le agregamos animales. No nos vamos a acordar que tenemos que venir a buscar esta línea de código y cambiar el 3 por el 5. Entonces directamente, como ya tengo un arreglo de animal prefabs, le digo que me tome el máximo número de este arreglo, ¿sí? De este vector, que ese es un método que también tienen todos los arreglos. Length es el largo, que viene a ser la cantidad de elementos que tiene, y eso está buenísimo porque entonces acá yo le puedo agregar animales, o incluso el día de mañana le quito animales, le saco animales, entonces disminuye el rango. De esta manera, colocando variables, me aseguro de que siempre voy a tener el rango correcto y no tengo que venir a cambiar el código a mano, que seguramente no nos vamos a acordar, no me voy a acordar, nadie se acuerda de esto. Por eso es que se usan las variables, por eso es que están estas formas de programar. And since the length of our array is a total of 3 elements, it'll actually set it to 3 itself. So if we save once again, in Unity, when we press S, different animals will spawn using our random range. So you're going to take our public integer animal index and move it down into our update method. And then in that update method, you're going to take the animal index
and pull a random range between 0 and our length of our array, which will be 3. And so that way, whenever we press the S key on our keyboard, it will spawn one of the 3 different animals in our array. Now it's your turn. Bien. Entonces vamos a sacar esta variable animal index, ya no va a ser pública para toda la clase, sino que va a estar dentro del método update, y es más, va a estar dentro del if, solamente cuando entre al if. Y acá le vamos a dar esta instrucción para que la genere aleatoriamente el random range random, que es la clase. A ver cómo era. A random.range, sí, está bien. Y le vamos a dar 0, y justamente lo que queremos, para que nos liberemos de tener que estar recordando que tenemos que cuando agregamos o quitamos animales, vamos a usar directamente el animal prefabs, ¿sí? Animal, y acá ya me sale prefabs punto length, que es la primera, la más usada, ¿no? Entonces esto me va a generar, claro, el length, el largo de animal prefab es 3, porque eso depende de cuántos animales tenga. Si le ponemos más animales, si le ponemos 2 animales más, va a ser 5, si le quitamos un animal va a ser 4, y así, porque eso también podemos hacer que cambie dinámicamente. Pero acá siempre me voy a asegurar con este comando de elegir aleatoriamente un animal dentro del vector de animales. Fíjense lo útil y lo poderoso de poder usar el vector, ¿no? Que puedo elegir aleatoriamente uno de estos animalitos. Entonces guardamos, volvemos al editor. Epa, me está empezando a funcionar raro. Si se me llega a colgar, chicos, ya saben, no, en un minuto me vuelvo a conectar, o sea, en lo que tarde en volver a... Me está funcionando medio raro, están apareciendo ventanas que no deberían aparecer. Vamos al editor, acá está. Parece que no me dio problema. A ver, le damos play. Y ahora acá voy a apretar ese, y ahí me van apareciendo animales distintos. Ahí está de nuevo el zorrito, el ciervo, zorro, alce. ¿Sí? Fíjense cómo van apareciendo distintos animales, y cada uno con una velocidad distinta. Está funcionando. Ya no tenemos la variable pública del animalito, sino que al apretar ese ya me aparece cualquier animal al azar. Buenísimo. Lo único que me está faltando ahora, lo único que nos está faltando es lograr que aparezca en una posición aleatoria acá dentro del espacio de juego. A ver, y vamos a tener que usar un animal, a ver. Ajá, hasta 20, hasta menos 25 sería el límite máximo, 25. Pero yo creo que de 20 a 20 parecería que estaría bien, sí, ¿no? Y el player, el rango en X del player está en 15, fíjense. Quizás lo deberíamos poner en 20 también para que llegue al mismo ancho de... Bueno, pero vamos ahí, guardemos. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta?
entiendo que esta clase, como tiene esto de los números aleatorios y la posición y la generación, es un poquito complicada, así que si tienen alguna duda pregunten, chicos. Recuerden, a mí me interesa más que ustedes entiendan lo que están haciendo, no ir rápido, sino que ustedes, fíjense que este uso de variables y el uso del rango y el uso de vectores es justamente para poder elegir, ya podemos elegir aleatoriamente al azar un animal. Bueno, ya que lo podemos elegir, ahora vamos a hacer que aparezca aleatoriamente en alguna posición. Máximo me dice todo bien, los demás, ¿estamos bien hasta ahí? Ahí Máximo me dice, vimos un poco la función random en programación, buenísimo. Álvaro me dice que sí. Y Héctor también me dice que todo bien, buenísimo. Bien, sigamos entonces con el tutorial. Fíjense que el tutorial va bien de a poquito, ¿no? Entonces ya generamos un animal al azar y ahora tenemos que ubicarlo al azar. Podemos pulsar S para generar animales aleatorios con el animal index, ¿sí? Con el índice de animales, pero todo aparece en el mismo lugar, claro. Sí, todo me aparecen ahí en esa ubicación, y eso es lo que vamos a cambiar ahora. Aparecen distintos animales, pero todo a partir de... Entonces vamos a hacer que aparezcan aquí a lo largo del eje X. Fíjense que es el eje X en donde tengo que distribuir, que desparramar los animales. Tenemos que aleatorizar. Fíjense, ¿no? Con aleatorio ya creamos el verbo aleatorizar. O sea, con un sustantivo ya hemos creado un verbo. Su ubicación de generación, o sea, donde aparezca, para que no avancen por la pantalla y en línea recta, y porque después tenemos que hacer también que choque con el player, pero vamos paso a paso. Hoy estamos con la randomización o la aleatorización de los animales. Alright, so we've made it so that we can spawn all of these random animals, which is awesome. The problem is that they're all just spawning in the same place, and that's definitely not what we want to happen, so we're going to use random again to move them around our scene. Now, to get our animals to spawn in random places, we're going to go down into our update method, where we actually set the position of where we want them to spawn. Now, for this 0, because we don't just want them to spawn in the same place Claro, esa sería la on the coordenada x-axis X. the entire time, we're going to use a random range here. And for now, we'll just set it to be between like -20 and 20. That way it has a wide area of which it can spawn all the animals. Now if I save this and I go into Unity, when I play my game, now whenever I press S, you can see that all of Y ahora the aparecen random distintas animals are now spawning posiciones. in random positions, which is awesome. That's exactly what we want. Now, our instantiate method is getting a little bit messy down here. You can see that we have our animal prefabs array, but then we have this huge line of code right here. So we're actually going to create another variable inside of this method for this. So underneath our animal index, we'll create a vector3 variable, since we're trying to store a Posición. coordinate. And we're going to call this the spawn position, or spawn pause. And in here, we're actually going to just take this entire line for our vector3 that we generated randomly. We're going to cut that with Control or Command X. We'll paste that into our spawn position. And then we'll replace what was there with our new spawn position. And so now we're just using a variable to be able to store this line of code right here. One small thing that we can do better is we're reusing these numbers a lot here. And so we know that in our random range, this -20 and this 20 is the range of our X that our animals can spawn at.
So we'll create a variable, private float, so that we can get very precise numbers that animals can spawn at. We'll call this our spawn range for the X, and we'll just set this to 20. And then we can remove this negative 20 and 20 to be spawn range X. And then since we know that in our spawn position that we're always going to be spawning things at 20 on our Z, we can just make another variable for that. Fíjense que esta variable está haciendo privadas, ¿no? Private. And then we'll remove this 20. And so now we can use variables to make our code a lot more readable and make our lives a little bit easier, especially if we ever want to change our X values, or if we want to change our Z value to maybe spawn a little bit higher. Now we can easily do that, and we don't have to change all of these numbers all at the same time. So now it's your turn. You're going to create two new private float variables for the range of the X and the position of the Z that animals will spawn at. And we'll set both of those to 20 for now. And then down in our if statement of our update method, we'll create a new vector3 spawn position variable, which will use our random position that we were generating down in our instantiate method. So we're just going to cut all of that out and paste it here. Change the negative 20 and 20 to negative spawn range X and spawn range X. Change the 20 for the Z position to spawn position Z. And then use spawn position where we were using our new vector 3 with the random range. Now it's your turn. Bien. Entonces fíjense cómo poco a poco vamos consiguiendo esto de poder generar animales aleatorios de un grupo de animales y que aparezcan en posiciones aleatorias. Realmente es una cuestión compleja. A ver, vamos a hacerlo un poquito como él lo hizo, ¿sí? Acá primero vamos a poner esto. Acá hizo un random range. Random range. Que le puso desde menos 20 hasta 20. ¿Sí? Para que cuando apretemos, todavía estamos apretando la tecla S, todavía tenemos que sacar eso de apretar la tecla S, pero vamos despacito. Entonces lo primero que hizo es aleatorizar la posición en el eje X. Recuerden que en el vector 3 la primera componente, que es todo esto, es la X. Es X, Y es la altura, el eje Y, y el eje Z, que viene a ser el azul, ¿no? O sea, fíjense, X es el ancho, los brazos. El Z me está mirando hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Y el Y es la altura, que en este caso lo estamos viendo de arriba, no está afectado. Por eso, entonces acá le pusimos random range, guardamos, volvemos al editor, le damos play. Entonces ahora cada vez que oprima S, fíjense que va apareciendo un animal distinto y en posiciones distintas. Y cada animal también fíjense que tiene una velocidad distinta. Bueno, que eso ya lo hicimos la vez pasada con la cuestión de la velocidad. O sea que está funcionando bien este asunto de la generación aleatoria de animales. Bueno, pero vamos a mejorar un poco el código, porque esto que hicimos acá se llama los hardcoders. Y no está muy prolijo, porque cuando hay cambios nos tenemos que venir, si lo hacemos más ancho al campo de juego, tenemos que venir a acordarnos de que el ancho cambió y toda esa cuestión, ¿no?
Entonces vamos a crear una nueva variable pública para la posición, dice él, de los animales. Que la hizo privada, mejor dicho, spawn range X. Así la llamó, fíjense, spawn, bueno, la vamos a crear de tipo flotante y spawn range X. Bueno, entonces acá arriba hace private flotante y la llama spawn range X, nada más, y crea otra pero que es Z para la posición de Z, ¿sí? La de abajo es directamente la spawn pos. Y esta la inicializa a 20 directamente, sí, porque es más o menos. Y esta es una pos. Y también la inicializa, le pone un valor inicial de 20. ¿Sí? Los dos de punto flotante y de 20. Bueno, y acá la calcula. Pero acá calcula la spawn pos de X en base a aquella. Entonces, aquí, claro, pone un int, debe tener. Crea un nuevo vector 3 que lo llama spawn pos y donde pone todas estas cosas. Claro, porque para la posición de los animalitos, y acá yo necesito un vector 3. Vamos cortando esta parte. Entonces acá hace new, o sea, posición que es igual, y donde le pone y acá en lugar del range, ¿sí? Acá en lugar de este range le pone el spawn range X. Y acá también spawn range X. Acá le pone 0. Y acá le pone el spawn pos Z. A ver qué me está faltando acá. Me está faltando cerrar y ubicar el punto y coma. Entonces fíjense que acá declara un nuevo vector 3 que lo llama spawn pos, y este vector 3, este spawn pos, es lo que va a reemplazar esto de acá. A ver, algo no hice bien ahí. No hace falta que le ponga el new. Acá directamente, ya lo estoy, ahí está. Acá no hace falta el new, porque lo estoy declarando. No hace falta. Acá sí, de este lado, en la asignación de este otro lado, sí hace falta el new. Bien, ahora sí, por eso me lo estaba subrayando en rojo. Sí, entonces declaro un vector 3 que es el spawn pos, el spawn position, que después lo utilizo acá, que tiene que ir la posición. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? El spawn pos, spawn position, genera una posición aleatoria entre menos 20 y 20 del eje X, a 0 de altura, y con el spawn pos Z que es 20, ¿sí? Con una posición en Z que es de 20. Todo eso por variable. Entonces simplemente después, cuando tenga que modificar algo, siempre voy a ver acá al principio de la clase donde están declaradas las variables, y puedo ir modificando las variables, y acá dentro del código ya se va a acomodar todo de acuerdo a como sea necesario. Esta es una buena manera de programar. Bueno, guardamos, hacemos
una oración a las fuerzas superiores de la programación para que no hayamos cometido ningún error en el tecleo. Volvemos al editor y ahora los animales se deberían generar automáticamente, ¿sí? Cada vez que oprimo la S, fíjense, sí, se van generando automáticamente. Y puedo bueno, ahora cuando me chocan en realidad no pasa nada, ¿sí? No es necesario que lo esquive porque todavía no programamos las colisiones. ¿Sí? Fíjense que como que nos atraviesa, pero todo está funcionando. Cada vez que oprimo la S aparece un animalito distinto y también en una posición distinta dentro de los límites del juego. ¿Sí? Fíjense que ahí me voy con el jugador para el otro extremo, no pasa de ese lugar y los animales tampoco se generan más allá de esos límites. Bien, pero hasta ahora los animales aparecen solamente cuando oprimo la tecla S. Tenemos que hacer que aparezcan automáticamente cada cierto tiempo. Va, cambia la perspectiva de la cámara, dice. Cambia, va, sí, eso dice. No, a ver, no. Establece, claro, esto es lo que acabamos de hacer. Bueno, cambia la perspectiva de la cámara. Nuestro Spawn Manager, o sea, nuestro gestor de distribución de animales, está progresando muy bien, así que vamos a tomarnos un descanso y a jugar con la cámara. Mucho pensar, dice, se sobrecalentó la CPU. Vamos a bajar la temperatura de la CPU. Cambiar la perspectiva de la cámara puede ofrecer una visión más adecuada. Eso sí, esta perspectiva de arriba no me está gustando tanto. A ver, para este juego de vista superior. Alternar entre perspectiva isométrica. Eso es todo. A ver. Alright, so our game is coming along really nicely. You can see all the animals as they spawn. You can spawn them in random places. We have different animals spawning. We can throw our food. And no matter how many things we create, they all get removed from the screen when they leave the player's view, which is perfect. Now, we can actually mess around with the camera a little bit. So some cool things that you can do, especially since this is a top-down game, so it's kind of 2D-ish. Now, say you want to kind of see what this perspective was like in our game, in our scene view. So you might notice underneath the little tool that helps us change the different sides that we can view from our perspective, we have this tool over here that enables us to shift between what's called perspective view, which is what we're at right now, to isometric view. So you can see that everything turns a little bit flat. So if we do that again, so you can see right now we're in isometric view. And if you watch any of the animals, you can see that they actually develop a lot more definition and depth on the side versus if we do isometric, where everything turns flat. Now, to do a similar thing within our game view, we can actually manage that through our main camera. So if we click on our main camera in the hierarchy, you can see underneath the camera settings, there's a projection variable. And if we left click on the drop down, you can see perspective, or we can go to orthographic. Now if we click orthographic, you can see that all of the animals become flat again. But you can see that they still have shadows because there's still depth and light involved. And so shifting between perspective and orthographic is a really cool way to get different kinds of detail in your game if you're looking for a certain kind of feel. So just make sure you save whichever way that you want your camera to be and then take it from there.
So what you're going to do is, in your scene view, you're going to take a look at what the scene looks like from perspective versus isometric. And then you can achieve the same effect in your game view by going to the projection of your camera and going between orthographic, which is more flat, especially if you have flat 2D games, or perspective, which brings back the depth of all of our 3D characters and models. Now it's your turn. Bueno, vamos a intercambiar. Qué raro que no lo... bueno, está faltando... Bueno, a ver, sigamos con el tutorial. Entonces vamos al editor y lo que nos está diciendo... Ahora sí vamos a necesitar colocar los animalitos. A ver, vamos a colocar acá. No lo vamos a poner tan lejos, lo vamos a poner acá. Bueno, esto de las perspectivas tiene que ver más que nada con la manera en que se van a presentar los objetos a la vista. Aquí en la vista de escena, por ejemplo, tengo esta que está top, así cuando está top está en la vista ortográfica, que son paralelas. Por eso aparecen estas tres líneas paralelas, porque me dice que las paralelas siempre se van a ver paralelas, ¿sí? Incluso hasta cuando vayan hacia el infinito, siempre van a ser paralelas. Es una vista ortográfica, se utiliza mucho cuando se diseña, cuando se hacen planos para distribuir, digamos, para ver muy bien las distancias y distribuir de acuerdo a eso. Es, digamos, una vista más técnica, que le gustan más los técnicos y sirve para esto, para ver las verdaderas dimensiones y comparar. Pero hay otra forma, que es la vista esta de perspectiva, por eso aparece ahora como un ojo. Esto simula un ojo, es como lo vería el ojo humano. Y acá ya las paralelas no son paralelas, porque las paralelas en el infinito tienden a unirse, como cuando vemos las vías del ferrocarril. Es decir, que si uno la ve con ojos humanos, las vías del ferrocarril parece que se van acercando en el infinito y se van como a intersectarse, lo cual en realidad nunca pasa, ¿no? Pero nos dan esa sensación. Entonces, por eso fíjense que en la vista esta de perspectiva, que se llama, sí, es como que hay más detalles. Fíjense que los animalitos aparecen diferentes, y en cambio en la otra, en la vista isométrica, es todo más plano. Entonces sí, la vista de perspectiva da profundidad. Pero a ver, eso lo aclara muy bien acá el instructor. Si yo hago clic acá en este gizmo intercambio, solamente estoy intercambiando las vistas en mi ventana de escena. No la estoy cambiando en la ventana del juego. Cuidado, ¿sí? Si le damos play, si en la ventana del juego sigue teniendo... Para cambiar la vista en la ventana del juego, lo que tenemos que hacer... ¿por qué no me aparecen los animales acá? Ah, porque habría que ponerlo un poquito más abajo. A ver. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, acá están más planos, están en la vista isométrica o en la vista ortográfica. Y acá no cambió. Sí, acá vuelvo a ponerlo en la vista de perspectiva y coincide con la perspectiva en la ventana de juego. Pero, y acá estoy en la vista isométrica y acá no me cambió. ¿Por qué? Porque para cambiar la vista del juego, eso tengo que hacerlo, como decía él, acá en la cámara principal. Yo tengo que seleccionar la cámara, y dentro de la cámara tengo que ver proyección. Acá está, proyección está en perspectiva. Fíjense en la vista abajo cómo se ve, ¿sí? En la vista humana, digamos, que la perspectiva. Y si pasamos la ortográfica, ahora sí, se ven las paralelas, se ve plano, como se ve la de arriba.
Bueno, si le damos a play, ¿sí? Era la S, perdón. Entonces fíjense cómo se ven ahí, y lo cambiemos a perspectiva. Ahora sí, está en perspectiva. Hay más profundidad y está esta idea, bueno, que acá no se aprecia mucho, pero de que las paralelas en el infinito tienden como a unirse. Es la vista humana, la vista del ojo humano, la de perspectiva. Y la ortográfica o isométrica sirve más cuando estamos planificando o cuando queremos darle un toque como tecnológico a las cosas, ¿no? Un toque más uniforme. No es que ninguna sea mejor que la otra, tienen diferentes utilidades y dan un efecto un tanto diferente. Hay que usarla de acuerdo a como nos parezca más conveniente, ¿sí? Bueno, yo en mi caso lo voy a dejar todo en la vista perspectiva por ahora, y la cámara también la voy a dejar en perspectiva. Ustedes utilicen la que más les guste, ¿sí? Volvemos. Me parece raro que en el tutorial no hayamos no nos hemos independizado de la de esto de apretar la S, hacer que aparezcan aleatoriamente cada cierto tiempo, que aparezca un animal aleatoriamente sin tener que apretar la S. Exactamente. Por ahí, mira, no quiero adelantarme porque, o sea, siempre en el tutorial lo hacen todo, ¿viste? Y por ahí cuando me adelanto al final estoy repitiendo las cosas, pero bueno, acá que estamos, resumen de la lección. Veamos el resumen de la lección y veamos si hacemos la primera parte de la lección que viene. A ver si es lo que viene. Wrap up everything that we just did in this lesson. So in our game. A ver, están escribiendo acá en el chat. Sí, están diciendo, sí. Exactamente como dice Álvaro, perdón. Es que me aparecen otras ventanas. Les digo, chicos, si se me corta, me vuelvo a conectar enseguida. Máxima, mira, Máximo nos está haciendo el spoiler ya. Dice, se ve en la siguiente lección. Le estaba dando un vistazo. Ah, buenísimo, Máximo. Entonces quiere decir que ya terminaste esta parte. Bueno, vamos a ver un poquito. Sí, porque tampoco es... A ver. Uy, ¿qué pasa que no...? We made it so that we can spawn a whole bunch of different animals as we press S. And they all spawn in random locations, which is awesome. We created a spawn manager to be able to do all of that. O sea, un gestor de distribución script. Para desparramar los animales. Script, to manage this process, we learned how to use an array to be able to store all of the different animal prefabs that we have. We used some more key codes to be able to spawn all these animals. We learned how to use... Fíjense el uso de esta matriz, bueno, arreglo. Sería una matriz de una dimensión. Bueno, de este arreglo, lo llamamos array por arreglo, que ahora es un arreglo no de números, es un arreglo de game objects, es un arreglo de prefabs, los prefabs de los animales y el animal que tiene, y ya tiene su comportamiento, ¿no? Que de que aparece empieza a caminar, y cada animal tiene también un atributo que es la velocidad y que es distinto, ¿no? Para cada tipo de animal. Bueno, aparte que cada animal tiene su propio mesh renderer y todo eso. Fíjense qué complejo, ¿no? Hacer un arreglo de game object, eso está buenísimo. Los arreglos no son solamente de números, no son solamente de letras, eso quería recalcarlo. Ustedes la estructura esta de arreglos, en este caso de una sola dimensión, la pueden usar para guardar prefab, la pueden usar para hacer los coleccionables, como se llama, el inventario del jugador. Inclusive podría ser una matriz de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, porque podríamos tener, supónganse que el inventario del jugador, una parte tenga ropa, otra tenga accesorios, otra tenga armas. Y dentro de eso, bueno, cada cosa, ¿no? Y puede tener, no sé, hechizos, poderes, cosas así. Y ya tendríamos que usar una matriz de más dimensiones. En una dimensión, por ejemplo, ponemos la ropa. En otra dimensión ponemos los artículos que pueden ser
pulseras, relojes, ese tipo de cosas. En otra dimensión ubicamos las armas, en otra dimensión ubicamos los hechizos o los superpoderes, y fíjense que ahí ya tenemos 4 dimensiones, y lo podemos hacer tranquilamente con un array de 4 dimensiones. O sea, por ahí uno dice, bueno, pero ¿para qué me van a servir las matrices? Bueno, la matriz es un arreglo al que podés acceder a través de un índice, y lo podés, incluso cuando se muestra el inventario del jugador, se lo muestra en forma de matriz, o se lo muestra como una secuencia de artículos que puede elegir. Sería un vector de una dimensión, una matriz de una dimensión, de donde uno puede elegir las cosas, ¿no? Pero tiene que estar almacenado y tiene que ser accesible de alguna forma. Y que sea accesible a través de un índice es muy bueno. Es muy útil. Random to be able to generate random values for our array. We learned about local variables that are inside of our methods as opposed to inside of our entire script. And then we learned the difference between perspective and isometric view in our scene, as well as learning how to use projections to shift from a perspective view to a flat orthographic view. Now, in the next lesson, we'll be learning how to use collisions to feed our different animals with our pieces of food. See you there! Bueno, con esto terminamos. Sí, la verdad que, a ver, hay varios conceptos muy importantes, como le decíamos. Recuerden que este Spawn Manager, ¿cómo empezamos? Creamos un Empty Game Object, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el Create Empty? Y que, claro, digamos, es invisible, y en el mundo del juego no tiene ninguna representación física, no tiene un Mesh Renderer. Fíjense que este Game Object, que tiene, que lo llamamos Spawn Manager, justamente tiene un transform que está ubicado ahí en algún lugar. No está en el 00, a ver, lo pongamos en el 00, le demos un reset. Pero es que por ahí se va a mezclar con el jugador. Lo pongo un poquito más ahí, más arriba del jugador, para diferenciarlo del jugador. Tiene el script y no tiene nada más. En cambio, si ustedes ven el player, ¿sí? El jugador tiene su transform, obviamente, pero fíjense, tiene un animator, porque tiene un animador, tiene un player controller. Vamos a tener que agregarle las cuestiones para que pueda colisionar, igual que a los animalitos. Fíjense que tiene el transform, tiene un animator que para que se muevan, tiene los scripts move forward, el move forward y el destroy out of bounds. Y me faltaría la pizza. A ver, pongamos la pepa. ¿Qué pasó? Si colocamos la pizza, ahí tiene Mesh Renderer, el transform, tiene materiales, tiene iluminación, tiene proof, tiene varios componentes, ¿sí? Y tiene los scripts, por supuesto. Entonces, lo que vimos es que este Spawn Manager, que es el Game Object, que es muy utilizado esto, de que lo creamos a partir de un objeto vacío, y le ponemos el script para que aparezcan los animales, para la fuente de sonido, quizás para la fuente de iluminación, si queremos que varíen dinámicamente a través del script, los sonidos que aparezcan a medida que el jugador va explorando y vayan pasando cosas también. Bueno, esta es una técnica muy utilizada, y esto de utilizar arrays para poder elegir el tipo de enemigo que aparezca aleatoriamente. Bueno, son todas técnicas muy utilizadas, ¿sí? Y la verdad que se va explicando muy bien cómo es un código donde utilizamos variables para ir generando las distintas cosas. Recuerden, este spawn post es la posición de distribución, ¿sí? Donde voy a distribuir los animales, y que la hago calculando aleatoriamente con random range entre los valores límites de x. Ahí elijo una posición aleatoria y una posición en z, que también ya está definida antemano acá, la posición de z,
y yo puedo cambiar acá los valores sin ningún problema. Bueno, guardamos todo y a ver, vamos a ver el tutorial. Sí, ya tenemos poquito tiempo. Marcamos este paso como completado. Hemos ganado 10 puntos. Bueno, le demos algo de retroalimentación porque alguien se ocupó de hacer esto. Y lo que sigue, como decía acá el compañero, la lección 2.4, decisiones de colisiones. ¿Sí? Haz un nuevo método para generar animales. Dice, nuestro gestor de generación tiene buena pinta, pero todavía tenemos que pulsar S para que funcione. Si queremos que el juego genere animales automáticamente, tenemos que empezar por escribir nuestra función personalizada. Bien, ahí la vamos a cambiar. Entonces eso se va a cambiar. Listo, ya lo vemos en la próxima clase. No vamos a tener tanto tiempo. Bueno, lo que sí quiero decirles por ahí para los que entraron al final, al último, en la clase de hoy recuerden que va a estar activado la asistencia y también se va a activar el parcial. El parcial va a estar activado hasta el próximo lunes, un poco antes de que empiece la clase, porque el próximo lunes se activa el recuperatorio. ¿Sí? Tienen que aprobar el parcial para poder regularizar la materia. Recuerden, motor de juego 2, si bien es una materia muy práctica, porque hacemos mucha práctica, fíjense que hay poquita teoría, y la idea es que todo lo que ustedes van aprendiendo acá lo tienen que empezar a aplicar ya, no en sus prototipos, sino ya en sus niveles de juego. Dios mediante, recuerden, el semestre que viene tenemos práctica profesional 2, que justamente trata de desarrollo de niveles. Y ahí ya tienen que, bueno, utilizar todo esto para presentar 2 niveles en la práctica profesional 2. Lo que sí también les voy a pedir, me van a tener que mostrar que han hecho la parte de serialización. Ya voy a habilitar una tarea para que suban, pero no vamos a tomar un día, quizá la semana que viene nos vamos a tomar un espacio para que ustedes me vayan mostrando la serialización que hicieron. ¿Se acuerdan la serialización? Esto de que podemos pasar los datos del jugador de un nivel a otro dentro de la misma sesión de juego, o recuperar los datos de una sesión anterior. Una sesión termina cuando salimos del juego, sacamos el juego de la memoria principal, eso se guarda, recuerden, en los archivos JSON, y cuando volvemos a cargar el juego en memoria principal, retomamos en el archivo de JSON los datos que queríamos recuperar de la sesión anterior. Bueno, eso de la serialización es muy también importante, así que eso me gustaría verlo, que lo están haciendo. Y vayan preparando que la próxima semana, seguramente durante el miércoles de la próxima semana, vamos a hacer la presentación de eso. Bueno, acá van a tener el parcial, recuerden que va a estar habilitado hasta la semana que viene. Y la semana pasada no les había habilitado las asistencias, así que se las habilité hoy, tanto de la clase como el taller de las clases, como el taller 12, están habilitadas las asistencias hasta por esta semana, o sea que tienen 3 asistencias para hacer. No me había dado cuenta de que no se los había habilitado la semana pasada. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Ah, Máximo, a ver, Máximo ahí está. Ahí está con su generación, qué bueno que está. A ver, díganme si no está emocionante esto. Ya, uy, ¿qué pasó? ¿Me están viendo? Sí, ¿no? Me están pasando cosas raras con las ventanas acá. Díganme si no es emocionante esto. Ya podemos generar enemigos aleatorios en posiciones aleatorias. Ya podemos recuperar los datos de una sesión previa. Vamos aprendiendo
pequeñas cosas. Después obviamente ustedes las van implementando en sus proyectos de acuerdo a lo que necesiten. A ver, Máximo dice, se refiere a cómo aplicamos la serialización. Claro, a ver, mejor si me podés mostrar eso, pero a ver, lo que hicimos acá entre todo era la serialización, ¿se acuerdan con la, cómo se llama? Con estas fábricas que eran los montacargas, que se estaba y quedaba como desafío para ustedes la otra serialización, ¿no? Entre sesiones. Álvaro dice, para juego 2D lo veo. No es solamente juego 2D, no importa el tipo de juego. Esto siempre se usa, son conceptos generales, son conceptos fundamentales. O sea, estos son los cimientos con los que vos podés hacer cualquier tipo de juego. Ya se usan 2D, 3D, se usan Unity, se usan Unreal, se usan, ¿cómo se llama? Godot. El otro día estaba viendo, ¿cómo es que se llamaba? Hay uno que es muy chico, Open algo, ¿cómo era? Open... es open source, pero ¿cómo es que se llamaba? Que es muy pequeño y que parece que es muy potente también. No me voy a acordar ahora. Bueno, por ejemplo, échenle un vistazo si pueden. A ver, vamos por parte donde estoy yo. Acá estoy. Ahí les voy a compartir pantalla. Échenle un vistazo si pueden a al O3D. Bueno, este motor de juego tiene una... Ahí les comparto por el chat la dirección. A ver, este motor de juego tiene una historia muy interesante. Este era lo que era el Lumberjam, que nació como motor open source. Después en algún momento lo compra, ¿cómo se llama? Bueno, lo compran varios. Entre ellos lo compra Santa Mónica, el estudio que hizo Red Dead Redemption. Pero ellos compraron una versión del Lumberyard. Entonces cuando compran y lo hacen propietario y sacan Red Dead Redemption y otro juego más, en realidad lo que hace Santa Mónica a este motor de juego prácticamente lo reescriben de vuelta. Empiezan haciendo modificaciones y le hacen tantas modificaciones que al final terminaron con Rage, que es el nombre del motor de juegos propios que usan para hacer Red Dead Redemption, tanto el 1 como el 2 y otras cosas más, pero que lo han exprimido al máximo. Entonces en ese momento dejó de llamarse Lumberyard y para poder seguir siendo open source lo llamaron O3DE. Así que el que pueda le da un vistazo a que es un motor muy bueno, muy potente, y fíjense que digamos es un hermano o un primo lejano del Rage, del que utilizan para hacer Red Dead Redemption. Pero en realidad el motor de juego que les quería mostrar era otro que no me acuerdo en este momento, recién no tenía el nombre y ahora se me fue. Pero también está bueno. Bien, estimadas, estimados, estamos llegando al final. ¿Cuántas almas hay en este bote? 10 almas. Bueno, a practicar, a poner en práctica lo que están aprendiendo y aplicarlo en sus proyectos, ¿sí? En sus sueños, en eso que quieren hacer realidad. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Excelente, profe. Muchas gracias por todo. Gracias, Alejandro. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao a todos. Chao, chao. Buenas noches. Chao.